Algunos parlamentarios o miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley que han denominado muerte civil para sancionar a todos los infractores de la normativa COVID-19 por infringir el toque de queda, participación en fiestas clandestinas, en celebraciones, carretes, etc. Y que no han pagado la multa respectiva. No se les va a renovar el carnet de identidad y tampoco se va a renovar el permiso de circulación. ¿Qué es la muerte civil? Se define como muerte civil la pérdida de derechos civiles de una persona. Aunque esta persona esté viva, jurídicamente está muerta. Sigue siendo persona, pero como ciudadano pierde sus derechos. Podríamos decir que como ciudadano es un NN. No está en el sistema para recibir los beneficios correspondientes como ciudadano hasta que pague toda la deuda. Si no paga, sigue en estado de muerte civil. Ahora hay otra muerte, y es la muerte total, que se define cuando cesan todas las actividades vitales y la totalidad de sus funciones del encéfalo cesan de manera global e irreversible en una persona. Entonces, entendemos, por lo que nos relata Génesis 2:7, que Dios es el autor de la vida. El cuerpo del hombre fue formado, todos sabemos, ¿cierto?, del polvo de la tierra, mientras que su espíritu vino del mismo aliento de Dios. En la creación del hombre, el Señor formó al hombre del polvo, el Señor sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios comunicó entonces su propia vida a aquella masa de polvo que él había creado y moldeado hasta conformarla. El aliento divino entonces penetró en esta materia, en el material, y lo transformó en un ser viviente. Y como ser viviente, el hombre ha de revelar las cualidades del autor de la vida. Pero, ¿qué pasó? Dios siempre ha sido claro en comunicar lo que es correcto y lo que no es correcto. Y en Génesis 2:17, Él le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la vida, del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. ¿Qué hizo el hombre? Comió. Y de ahí entró la muerte y quedó separado de Dios, con vida física, pero espiritualmente quedó muerto. Entonces, podemos decir que la peor muerte, comparándola con la muerte civil, es la muerte espiritual, que le priva de todos los derechos que Dios tenía para él. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, aquí se incluye por el pecado de Adán, de desobediencia a lo que Dios le dijo, entra el pecado, y el pecado contamina toda la raza humana. Entonces todos los que nacemos pecadores y vamos a morir. Y lo peor es morir sin haberse reconciliado con Dios. Entonces esa es la peor muerte, la muerte espiritual. Y Romanos 6:23, un texto muy conocido por nosotros, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado tuvo su consecuencia y la consecuencia fue la muerte. Pero el Señor en su tremenda misericordia y en su propósito eterno ya tenía la solución. Y esto lo encontramos aquí en Génesis 3:15. Tenemos la primera promesa de redención.
o de la liberación de la muerte eterna y de la condenación y sus consecuencias. Entonces, esta promesa, una vez que cuando el hombre peca, cuando el hombre pecó, ¿cierto? Dios lo buscó. Dios lo buscó. Y Dios siempre es el que busca. Dios lo buscó antes de que el hombre lo buscara a él. Y esta promesa se cumple en Cristo, en el Calvario, garantizando la victoria total sobre la muerte. Y el texto que es la primera promesa que aparece en la Escritura de redención, está en Génesis 3:15. También ustedes ese texto ya lo conocen. Y dice, y pondré la amistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta promesa se cumple en el Calvario entonces, y con la resurrección, entonces el Señor vence la muerte. Ahora, 1 Corintios 15, 54 a 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo entonces, con la resurrección, venció la muerte. Ahora, volviendo al comienzo de lo que conversamos, de lo que leíamos, los que serán sancionados con la muerte civil deben pagar la deuda para ser ciudadanos o volver a ser ciudadanos normales. Nosotros, para ser ciudadanos del reino de Dios, que implica ir al cielo y recibir todos los beneficios que era prometido a los que creen en el Señor y le siguen. No tenemos que pagar nada. Sería imposible, ni con todo el oro del mundo, nosotros podríamos pagar la deuda. Solamente la deuda para tener acceso ahora a la vida de Dios, a la vida eterna y a todos los beneficios que conlleva, era necesario solamente, y el único medio es Cristo, y el precio y la paga que Él dio por nosotros fue su sangre. Él canceló entonces para nosotros esa deuda. Solo su sangre fue el precio que canceló para hacernos libres de la muerte eterna. Además nos justificó. Aquí tenemos un ejemplo de justificación muy básico. Vamos a suponer que esta es la balanza de la justicia. Dios es 100% justo, el hombre 0% justo. Entonces, si Dios es 100% justo, la balanza estaría así. Y el hombre no podría igualar la justicia porque es 0. Pero en Cristo somos justificados ante Dios. Él nos justificó el Señor. Entonces, con Cristo sacamos pasaporte para el cielo. Con Jesús. ¡Qué maravilloso! Y nos vamos con Él, si es que viene por nosotros, cuando Él venga, o si decía ya no antes, igual nos vamos con Él. Entonces, valoremos este precioso regalo que es la salvación. No descuidemos, como dice Hebreos, esta salvación tan grande. Dice que pongamos atención. Dice, ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? La salvación es un regalo maravilloso que el Señor nos ha otorgado. Entonces, consagrémonos para Él, apartémonos para Él, demos buen testimonio. No solo somos ciudadanos del reino del Señor, sino también hijos, con todos los derechos de un hijo legítimo. Qué maravilloso, como dice Efesios, que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Lejanos estábamos, separados absolutamente, no teníamos ninguna posibilidad humana de alcanzar la salvación, absolutamente ninguna posibilidad. Solamente fue por el costo, por el precio
que el Señor pagó por nosotros. Reiteramos una vez más lo que acabamos de decir. No descuidemos una salvación tan grande. Valoremos este regalo que el Señor nos ha dado. Y como personas que han sido salvadas, como personas que tienen una característica de acceder al cielo, como ciudadanos y como hijos del Señor, manifestemos la vida de Cristo en nuestra propia vida. Consagrémonos, busquemos su presencia, anhelemos su presencia y obedezcamos su voz. Cuando Él, antes de ascender, les dice a los que estaban con Él, vayan ustedes por todas partes y anuncien y hablen de mí. Ese fue un mandato, fue un imperativo. Id por doquier, aquí, allá, acullá, por doquier. Compartamos de Él. Porque lamentablemente hay otros que están sin Él. Y en este mismo momento hay personas muriendo. ¿Cuántos morirán sin Cristo? ¿Cuántos? Y por lo tanto, su destino será terrible. Sin Cristo será terrible. Y nosotros tenemos ahora la misión y la oportunidad de cambiar esa situación en las personas, de cambiar sus vidas. No dejemos de anunciar al Señor. No dejemos de compartir su palabra. Oremos y pidamos al Señor que nos siga capacitando, que nos dé gracia para llegar a tantas personas. Ahora todos hablan de la muerte, y la muerte es como tema de conversación. Se murieron tanto aquí, se murieron tanto allá, en esta nación tanto. Oiga, es un tema de conversación, pero sin Cristo, terrible. Y nosotros tenemos la oportunidad de llevar una palabra de salvación, de llevar una palabra de restauración, de llevar una palabra de esperanza. Compartamos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Oh, por la salvación que tú nos has otorgado, que nunca merecimos. Te agradecemos profundamente, Señor. Y te rogamos, Espíritu Santo, que nos redargullas aquí adentro, que nos impulses cada día, que nos des ideas para que compartamos acerca de ti, donde quiera que estemos, Señor, para que otros también alcancen tu vida, así como la hemos alcanzado nosotros. Que nada nos detenga, Señor, en esto. Ninguna cosa, Señor, ninguna cosa, ni pandemia, ni encierro, nada, Señor. Quite, Señor, este deseo, que lo pongas cada día más, que siga encendiendo nuestros corazones para llevar tu palabra a otros, Señor, para que tengan tu vida también, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.